Bueno, muy buenas tardes. Esto es una grabación. Vamos a entrevistarle al profesor Rodríguez Silvero, un hombre de mucha trayectoria en economía política nacional. Él nos va a contar primero quién es. Vamos a escuchar de sus propios labios, de su propia voz, quién es y qué hace actualmente en el Paraguay. Para hacerlo breve, soy un consultor interdisciplinario, es decir, tenemos un equipo de gente aquí que trabaja en cuestiones tributarias, en análisis económico, en política social. Hay algunos abogados que se encargan también de la parte legal, en términos de asistencia técnica, hasta para ir a litigios. Hay un conjunto de profesionales que brindan asistencia técnica completa a las empresas. O sea, la inversión en su proceso de gestación que desemboca posteriormente en la constitución de una empresa, se acompaña todo ese proceso hasta que se ponga a producir, y si necesita asistencia para la exportación se le ayuda también. O sea, es como un conjunto de profesionales que nos dedicamos todos a vidas y obras de una empresa, incluso antes de su origen jurídico. ¿Cómo está la economía paraguaya ahora? La economía paraguaya, desde el punto de vista de las inversiones, está en una situación óptima. Tenemos un formidable equilibrio macroeconómico. La tasa de inflación es muy baja, se la estima apenas en 5% este año. Las tasas de crecimiento económico, que atraen mucho a los inversionistas, tienen fuertes altibajos, pero si uno hace un promedio quinquenal, los últimos 5 años, el producto ha crecido en más de 5% por año, mientras que la tasa de reproducción demográfica, o sea, el crecimiento de la población, está en menos de 1,7. Con lo cual, en promedio, o sea, ya sin altibajos, la economía paraguaya está creciendo 3 veces más que el crecimiento poblacional, lo que significa las posibilidades de un mejoramiento per cápita 3 veces superior a épocas anteriores. Pero recién estábamos hablando fuera del micrófono. ¿A quién le alcanza ese crecimiento? ¿Por qué la mayoría de la ciudadanía no ve ese crecimiento? Porque no es un crecimiento igual en términos de chances, sino que es un crecimiento desigual. El crecimiento se concentra en gran medida en los sectores que trabajan en Paraguay, pero que están orientados al mercado externo, como por ejemplo los cereales, la carne vacuna y otros. Pero hay un sector del mercado interno que trabaja para el mercado interno que está también en auge, como por ejemplo la telefonía móvil, con sus diversas empresas dentro. Una parte del sector de la construcción, el que construye torres altas para eventos, para hoteles, también el que construye residencias para estratos de alto poder adquisitivo. Ese tipo de subsectores tiene un auge impresionante en el país, pero también el supermercadismo, o sea, todo lo que sea supermercados, y también las cooperativas, tanto las de producción como las de ahorro y crédito, están todas orientadas al mercado interno y están con un auge tremendo. Lo que pasa es que es solamente una parte de la economía. No se siente en todas partes, primero porque los proveedores del Estado, que son multitudinarios, siguen sin poder cobrar todas sus deudas al sector público. Y proveedores del Estado son no solamente los constructores de obras viales, están también los que venden medicamentos, los que venden telas o uniformes al Estado, los que ofrecen edificios en alquiler al Estado, los que ofrecen servicios al Estado. Ese sector, que es mayúsculo en Paraguay porque el Estado sigue siendo siempre el contratante más grande del país, está en crisis porque no puede cobrar todo lo que le debe el Estado. Pero aparte de eso, hay un sector local que es muy importante también, y es el sector de la producción local de bienes que forman parte de la canasta básica de consumo y que entran en competencia con productos que llegan al país de contrabando, tanto de la Argentina como de Brasil. El contrabando argentino ha sido impresionantemente grande en los últimos 2 años, y el contrabando que viene de Brasil se ha vuelto grande en los últimos meses.
los productores argentinos que desde Argentina ofrecen productos a Paraguay, tanto legalmente como ilegalmente, pueden colocar el mismo producto a mitad de precio que el producto que se produce en Paraguay, y eso destruye las posibilidades de éxito de los inversores que han confiado en el futuro del país produciendo bienes básicos de consumo. Esa gente que está en competencia desleal con el contrabando, que es mucha gente, así como los proveedores del Estado, ocasionan una contracción de la demanda interna que se siente muy sensiblemente en la economía. Por eso es que no llega a todos los bolsillos ese alto crecimiento que de repente tenemos, porque es un crecimiento concentrador, es decir, se concentra en unos pocos sectores, y excluyente, porque los sectores mayoritarios de la población o de la producción no pueden acceder a esos beneficios. Y aparte de eso, hay que decir también que el crecimiento es desigual en términos sociales, ¿verdad? Los puestos de trabajo que se crean no llegan a la gente que está en pobreza extrema, que es probablemente la preocupación principal del país. Pero hay otra preocupación que tal vez no esté consciente en la mente de todos, y es el caos medioambiental. Realmente estamos destruyendo nuestro hábitat. Pero si la pregunta es ¿cómo estamos para la rentabilidad de las inversiones? Y la posición del país realmente es óptima en comparación con los coeficientes de rentabilidad que se ofrecen en los países vecinos. O sea que vale la pena, siendo brasileño, colocar su sucursal o abrir una nueva empresa en Paraguay. No es necesario que esté en Asunción o en el Chaco Central, basta con que esté de este lado del río Paraná, que ellos pueden ubicarse del lado paraguayo y abastecer desde el lado paraguayo. El mercado brasileño es el mejor negocio que puede hacer hoy en día un brasileño. Entonces, te voy a interrumpir. Estábamos hablando el boom inmobiliario. Sí. En los últimos años el crecimiento es la construcción de hoteles, de edificios, de departamentos, y estamos hablando de costos elevadísimos. Así es. ¿Eso no es un peligro? Siempre es un peligro cuando el crecimiento inmobiliario va por encima del crecimiento de la demanda. Hay que tener cuidado con el crecimiento extraordinario en número de hoteles y en número de camas de hoteles, porque se está construyendo una cantidad impresionante de hoteles. Yo no sé si la demanda de hoteles y de camas va a poder satisfacer la oferta que se está construyendo hoy en día. Pero la misma preocupación vale también para las torres altas, sí, tanto para departamentos privados como para oficinas. En un momento dado eso puede explotar si es que se construye demasiado para la demanda que existe en el país, ¿no? La gente habla de los famosos edificios corporativos en donde una empresa concentra todo su poder. Y yo le digo, sí, es cierto, pero esa empresa dejó varias casas, varios edificios abandonados que nos alquilan en este momento. Yo le tengo un miedo de que cuando reviente esa burbuja de construcción, ¿qué va a pasar? Y lo que va a pasar es que van a caer los precios de los departamentos y de las oficinas construidos en edificios altos. Van a volver a sus niveles de mercado. Ahora existe algo así como una burbuja inmobiliaria. Comprar un terreno en determinadas zonas de la ciudad es hoy en día un costo impresionante. Eso también está inflado, eso puede caer nuevamente. Pero si el pronóstico es de un promedio anual de crecimiento económico del 5%, como se ha obtenido en los últimos 5 años, eso puede mantener el auge inmobiliario. Acá lo que hay que ver es cómo hacer para que no solamente se mantenga ese crecimiento promedio, sino que incluso vaya aumentando un poco más. Pero no nos hagamos muchas ilusiones con que va a ser posible crecer siempre al 10 o al 13%. Esas son excepciones, ¿verdad? Tampoco es normal caer en un 4% o en un 1%. Por eso es que no hay que fijarse tanto en el crecimiento anual como en el crecimiento de los últimos 5 o de los últimos 10 años. Y eso es lo impresionante, que el crecimiento de los últimos 5 años ha sido realmente fuerte. Y la proyección para este año sigue estando en 5% de crecimiento otra vez. Es decir, si esto sigue en esta senda, se diluye el peligro de la burbuja inmobiliaria. Porque entonces va a ser realidad real. Va a haber economía en auge con demanda articulada en forma creciente. Pero para que haya eso tiene que haber circulación de dinero. Para que haya la circulación de dinero, ¿qué hace el Ministerio de Hacienda? ¿Cómo es la política actual del Ministerio de Hacienda? Te respondo enseguida.